Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado por el camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo: «¿Qué preguntas o qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Él les dijo: «Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían unos a otros: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús le dijo: «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siegue. Porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros
no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Me encanta escuchar la palabra de Dios porque podemos notar en esta historia desde el principio que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque sabía que en aquella hora ¿por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria? Como escuchamos, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Era necesario, mis queridos oyentes, porque en aquella ciudad los samaritanos no iban a recibir a ningún judío. No iban a recibir, si aquellos discípulos iban a predicarles, no los iban a recibir. Más bien los planes de Dios son perfectos y era necesario que Jesús pasara en aquella hora por Samaria, a juntarse con esta samaritana, este pozo donde Él les pide de beber. Y podemos pensar también y notar de que Él llegó a una hora ya tarde, donde ya nadie, ¿verdad?, llegaba a traer agua. Ya la gente que se encontraba ahí llenando todos sus cántaros ya se habían ido, pero aquella mujer llegó porque, como leímos, ¿verdad?, era una mujer, en pocas palabras, una mujer de la vida alegre. Y esta mujer, ¿verdad?, era muy apuntada, como decimos en mi país. Era una mujer muy apuntada por todas las personas, porque ella se sentía así por lo que estaba haciendo. Entonces llegó a esa hora porque sabía que todos ya no estaban y nadie la podía acusar ni con sus miradas. Ella llegó y por eso era necesario que Jesús pasara por ahí para tener ese encuentro con ella. Mas sin embargo ella no entendía cuando le estaba diciendo Jesús, ¿verdad?, quién era Él en realidad. Y fue solo a ella, ¿verdad?, a la que se le declaró que Él era el Cristo, el Mesías que esperaban. Y escuchamos también que por qué estas 2 naciones, estas 2 ciudades no se podían ver. ¿Saben por qué? Y quiero que le quede de tarea, ¿verdad?, estudiar el capítulo 17 de Segunda de Reyes, porque ahí encontramos el problema donde se originalizó que por qué los samaritanos y los judíos no se podían ver, no se podían hablar, no se podía dirigir, ¿verdad?, la palabra. Y vamos a leer un poquito nada más. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo
y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalad, en Arbor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos. Podemos ver que en Samaria, ¿verdad? El rey Asiria citó esa ciudad y se llevó a muchos en cautiverio. Y pasado un tiempo, este rey regresa, y más adelante podemos leer más con detenida, ¿verdad? Detenida paciencia, y podemos notar en el versículo 24 donde empieza que Asiria puebla nuevamente a Samaria. El rey de Asiria trae gente que no eran judíos, no eran los que se habían llevado, ¿verdad? Claro, aquellos se los llevó en cautiverio. Y los que regresa eran gente que adoraban imágenes, que hacían todo lo malo que Dios había mandado a que no hicieran. Esta gente entró en Samaria, y así se mezclaron los que estaban ahí del pueblo de Israel con estas gentes paganas. Entonces, más adelante, ¿verdad? Porque ahí es donde ellos adoptaron muchas tradiciones paganas y empezaron a hacer lo que no les gustaba a Dios. Y vemos más adelante también que Dios los amonesta, diciéndoles de que vuelvan a sus caminos, que acepten a los profetas, porque ellos solo aceptaban los primeros 5 libros de Moisés. Ellos no aceptaban a los demás profetas. Entonces Dios siempre les estuvo diciendo de que los aceptaran, pero ellos no quisieron. Y por lo tanto, ellos fueron adoptando muchas cosas que a Dios no le gustaban. Entonces, más adelante vamos viendo por qué el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque acuérdense que siempre en estas situaciones había un remanente. Y ese remanente es el que iba. Y ha venido hasta el día de hoy. Pero en el tiempo en que Jesús pasa por Samaria, aquellos no se podían ver, los judíos ni los samaritanos, porque aquella ciudad quedó así como los samaritanos. Entonces, por eso es de que cuando Jesús dice, era necesario que yo pasara por ahí, porque esta gente de samaritanos no iban a querer escuchar a los judíos, mas sin embargo, Dios supo cómo hablar con esta mujer, y así esta mujer fue la que llevó las buenas nuevas de que el Mesías había llegado, que el Mesías estaba allí, que Cristo Jesús estaba allí, que había hablado con ella. Imagínense qué hermoso testimonio el que esta mujer estaba dando cuando les decía todo, pero si Él ha descubierto mi corazón, ha puesto en descubierto mi vida, todo lo que yo había hecho. Esta mujer creyó en aquel Cristo, y por eso era necesario que Jesús pasara y hablara con ella, porque Él sabía que ella iba a ser la que iba a proclamar el evangelio en aquella ciudad de Samaria, y así abriendo el camino para que Jesús pudiera llegar. Y aún después, ¿verdad? Les dicen estos mismos de samaritanos, ya no solo creemos por tu palabra, sino que por la propia palabra que trae nuestro Señor Jesús. En pocas palabras, ¿verdad? Creían porque al verlo, cómo Él hablaba,
Y Él cómo se dirigía a toda esa ciudad y cómo Él quería que lo dejaran, ¿verdad?, entrar en sus corazones. Así, en esta hora, mis queridos oyentes, el Señor nos dice, es necesario que tú escuches estas palabras, estas parábolas, esta historia. Es necesario porque eso nos hace a nosotros conectarnos con el Cristo, con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo, que ahora ya no lo tenemos aquí en persona, pero sabemos que va a venir y Él nos habla en nuestros corazones. Así es de que, mi querido oyente, te invito a que descubras y entregues todo tu corazón a nuestro Señor Jesús, porque Él quiere transformarte y quiere hacerte libre para que puedas, mi querido hermano, proclamarlo a Él. Así como aquella samaritana llegó a proclamar a su nación, a los suyos, Dios nos invita hoy a que vayamos a proclamar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús está cerca, ya a las puertas. Vayamos a proclamar primeramente con los nuestros. Vayamos, mi querido hermano, ¿qué nos impide ir a dar las buenas nuevas de salvación? Y el Señor nos está llamando hoy que vengamos con corazones arrepentidos, humillados, buscando de su santa presencia para que podamos entregarles todo nuestro corazón y así Él pueda transformarlos en nuevas personas para que llevemos las buenas nuevas de su evangelio. Mis queridos hermanos, esperamos en Dios, que solo Él es el único que puede hacer mover nuestros corazones y quite estos corazones de piedra que nos están siendo de piedra de tropiezo en nuestras vidas, porque no podemos dejar que nuestro Señor Jesús entre en Él. Pidámosle a Él que los quite, porque a veces nos sentimos y decimos, ay, estas palabras no nos llenan. Pero ¿saben qué? Yo no intento, mi querido hermano, convertirte, sino que sé y creo en el Dios que nos da la conversión. Así es de que te invito a que le abras tu corazón para que Él pueda entrar en él y puedas ser tú libre para proclamar a nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Que Dios te bendiga.